Facebook de Buenas tardes, estimados amigos, seguidores del grupo Derecho Notarial. Es un placer para mí darles la bienvenida a este nuevo conversatorio en el que tenemos un invitado especial, el doctor José Luis Abucancela Pérez, quien tiene aceptado la invitación para hacer una exposición respecto al registro de la propiedad. Específicamente vamos a realizar un análisis de la actividad y de la función que tiene el registro de la propiedad. Antes de darle la palabra a José Luis Abucancela, debo indicarles que es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, fue capacitador en materia fiduciaria y registral. Asimismo, tiene varias capacitaciones y ha dado varios cursos últimamente en Chile referentes sobre temas registrales. Fue registrador de la propiedad encargado en el registro de la propiedad del municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2017-2019 y en la actualidad se encuentra ejerciendo en calidad de abogado en libre ejercicio profesional. Estimado José Luis, bienvenido. Tienes la palabra en este interesante y conversatorio que creo que de seguro va a ser de utilidad para todos los abogados, estudiantes de Derecho y notarios que son parte de nuestro grupo. Bienvenido, José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Paul. Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir en estos espacios que se generan para poder un poco exponer esta actividad y este rol que viene desempeñando los registros de la propiedad y claro, su incidencia en la legislación y en los aspectos de la vida diaria de los ciudadanos. En esta línea voy a iniciar esta exposición un poco analizando cuál es la actividad y la función de los registros de la propiedad acá en el Ecuador y un poco cuál es el rol que se está generando actualmente y los cambios que se están dando a efectos de que este proceso sea mucho más eficiente y obviamente satisfaga las necesidades del sector que demanda estos servicios. Algo importante que un poco quiero plantearles y es un poco el paraguas que cobija a toda la actividad registral que se viene haciendo en el Ecuador, es que uno de los fines principales que debe perseguir las entidades es tratar de satisfacer esta brecha que se ha generado entre los costes de transacción de transferir un inmueble para que la liquidez del derecho de propiedad sea mucho más eficiente. ¿A qué me refiero con ello? Es importante tener en cuenta que cuando una persona decide transferir un inmueble, desde el momento en que toma la decisión hasta el momento en que se llega a perfeccionar con la inscripción en el registro de la propiedad,
Existen algunos costes que se generan, como son las certificaciones que se requieren, el proceso de instrumentación, movilizaciones, agentes que intervienen en el proceso. En algunos países hay seguros que se generan por este tipo de transacciones. Entonces, esto genera algunos costes de transacción que están entre recursos económicos y tiempo que tiene que invertir el ciudadano para poder llegar a transferir un inmueble. Esta brecha que se está generando hace que los registros de todos los países, en este caso el de Ecuador, tengan que ir ajustando sus procesos para que la liquidez del derecho de propiedad sea mucho más eficiente y obviamente pueda reducirse esta brecha y genere un proceso mucho más rápido para la generación de productos registrales. Dicho esto, es importante tener en cuenta cuál es la principal normativa que le rige a los registros de la propiedad y cuál es la normativa que le ha venido a dar cierto sustento para generar cambios en su actividad. Entendamos que la ley de registro y sus principales normas que regulan la actividad datan desde el año 1966, normas que regulaban una situación de archivo de información registral, de inscripción de información registral de la época, de esa época. A la fecha estamos en una sociedad totalmente globalizada en donde las tecnologías de la información ya están generando mecanismos que se hagan mucho más eficientes los procesos. Entonces, en esa línea, los registros un poco han venido a apoyarse en normativa conexa para empezar a hacer estos cambios en la materia registral. Y es bueno arrancar por esta normativa que está en pantalla, porque esto ha permitido generar ciertos procesos más eficientes y darle rapidez a la gestión registral. Tenemos la Ley de Comercio Electrónico que se expidió en el año 2002. Ecuador fue uno de los pioneros en América Latina para poder empezar ya a arreglar este tipo de actividad y un poco ya empezó a dar ciertas luces de cómo se puede empezar a utilizar la firma electrónica en el comercio diario. ¿Cuál es el reconocimiento jurídico que se le da a un mensaje de datos, a un archivo electrónico, a un correo, a un telegrama, a un documento firmado electrónicamente? Y claro, le da la posibilidad de que cuando un mensaje de datos haya sido firmado electrónicamente, tenga la misma validez que un documento que se lo requiere para ser utilizado en cualquier negocio jurídico, tenga la misma validez que el documento físico. Esto ha permitido que los registros empiecen a tener un cambio fuerte en su modelo de gestión, porque es una norma, como podemos ver, del año 2002, que no se la venía ocupando en la actividad registral, en otros procesos, ya venían entrando como en el SRI para la facturación electrónica y algunos procesos en donde algo se empezó a utilizar. Pero para la gestión registral es a partir de que se empieza a generar nueva normativa con la aparición de la DINARDAP, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que se empezó a dar ya uso a esta normativa. Como les indicaba, en el año 1966 se emitió vía decreto 1405 la ley de registro que rige en el territorio ecuatoriano. Y claro, en esta ley se establece una mecánica de almacenaje de información totalmente en papel y bajo la idea de que los escribanos, los registradores iban a generar todo su proceso de manera manual. Sin embargo, en la parte de antecedentes de esta ley ya algo se empieza a esbozar de que los registros deben utilizar sistemas de computarización para poder acelerar sus trámites registrales. Es así que el fin último del registro que se empieza a esbozar ya desde el año 66 es que los registros aceleren sus trámites registrales y ese sea uno de los fines principales que deban perseguir al iniciar su gestión. Es en el 2010 en donde se empieza a generar y se emite la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que luego ya tiene carácter de orgánica, en donde ya se establece que los registros deben empezar a modernizarse y ya empezar a utilizar tecnologías de información para poder acelerar sus trámites.
En esta línea, el órgano que rige a los registros y que un poco viene a dar ciertos lineamientos a raíz de la creación de esta ley del Sistema Nacional de Datos Públicos es emitida en el año 2010 y en esta misma norma se crea a la Dirección Nacional de Datos Públicos, a la DINARDAP, como un organismo de derecho público con autonomía propia adscrita al Ministerio de Comunicaciones y de la Sociedad de la Información. Y algo importante que se genera a raíz de esta emisión de esta normativa es que les dan atribuciones de dictar resoluciones y normas necesarias para organizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Datos Públicos. Dentro del Sistema Nacional de Datos Públicos están todas las entidades que administran datos públicos, como el Registro Civil, como el SRI, la Agencia de Tránsito, registros mercantiles y entre ellos los registros de la propiedad. En esta línea, también les dan la potestad a la DINARDAP de vigilar y controlar la correcta administración de la actividad registral. Para eso le disponen que presida la SINARDAP, que es este sistema nacional de registro de datos públicos. Ya los registros dejan de verse como unidades independientes, sino pasan a formar parte de un sistema a fin de que toda esa data que se genera en el Estado, en la cosa pública, pueda ser interconectada para que se genere una Big Data que permita hacer ya Business Intelligence, que permita hacer ya trazar caminos para un comercio electrónico propiamente dicho. ¿Cuál es la problemática de los registros? Y esto es un poco que debemos conocer quienes hacemos la actividad registral o quienes hacemos gestión inmobiliaria. Es que la información por la naturaleza de los registros, cómo se vinieron construyendo, se encuentra almacenada de una manera muy manual al inicio. Más adelante se lo hizo de una manera computarizada y bueno, ahora ya utilizamos ciertas tecnologías de la información, pero la imagen que ven en la pantalla es un acta de inscripción que está en el registro de la propiedad y que obviamente con eso se emiten las certificaciones. Más adelante veremos cómo es el proceso registral con respecto a la publicidad, pero con base en esta norma, en esta imagen, el funcionario certificador de los registros del Ecuador tiene que generar certificados de hipotecas y gravámenes. Como pueden ver aquí, poco la lectura de quién es el propietario, cuál es el objeto del inmueble, se lo tiene que llegar a interpretar. Y claro, por eso es que en muchas ocasiones cuando se generan los certificados de hipotecas y gravámenes o cualquier producto registral que genere la publicidad de las actas de inscripción, tienden a tener estas inconsistencias entre el título y la realidad del inmueble. Es por eso que nosotros, los que hacemos gestión inmobiliaria, debemos tener muy en cuenta cómo está construida esta información, porque solo así podemos aplicar un principio que se estableció en la normativa del 2010 y que algo se lo venía ya esbozando en la ley de registro, es que esta información es susceptible de ser modificada, corregida y corregida. Claro, es natural que al utilizar procesos totalmente manuales, incluso al redactar el acta, se tienda a tener inconsistencias, pero estas pueden ser corregidas a petición del ciudadano y claro, el ciudadano puede, en ejercicio de ese derecho, presentar los requerimientos al registro con el título de propiedad, obviamente, que se hagan las enmendaciones y las correcciones que requieran. Para que se pueda dar publicidad al estatus jurídico de un inmueble, se tiene que verificar estas notas que pueden ver aquí a la derecha del acta de inscripción, para ver si efectivamente este inmueble sigue a nombre del actual propietario o ha sido vendido. Por esta nota que vemos a la derecha que dice vendido, podemos suponer que esto ya fue vendido a una persona, el inmueble. Hay notas más abajo que dice que existen más ventas, asumiendo que sobre este inmueble entenderíamos que se fraccionó y por eso hay 3 ventas sobre el mismo inmueble. Este es el análisis que tiene que hacerse para emitirse cada certificación y cada vez que se genera una nueva petición de certificados del mismo inmueble, se tiene que realizar nuevamente ese análisis porque eventualmente pudo haber cambiado ya la situación jurídica en virtud de haber ingresado un nuevo acto o contrato que se haya llegado a afectar a este inmueble. ¿Cómo funciona el proceso registral? ¿Cómo funcionan los registros casa adentro en la mayoría de los registros acá en Ecuador? Todos los títulos de propiedad se encuentran organizados
en libros que de hecho se llaman los libros de propiedad, en donde todos esos actos que transfieren el dominio de una persona a otra se van compilando de acuerdo a cómo se fueron inscribiendo y se los pone y se los ordena de manera cronológica. Esa es la fecha en la que se inscribió el acto o contrato, esa es la fecha que permite organizarlos de manera cronológica. De tal manera que si el día de hoy se inscribieron 50 transferencias de dominio, en este libro físico en sus inicios, se iban compilando las actas secuenciales conforme fueron llegando y se generaban los verdaderos libros de propiedad. En estos libros se hacían anotaciones, estas anotaciones que vimos en la lámina anterior, en donde se especificaba si el inmueble ya fue vendido, se ponía una nota, este inmueble se ha vendido a tal persona, y se establece cuál es el libro al que tengo que irme para poder hacer la revisión y verificar el estatus del inmueble. Lo mismo sucede con los gravámenes. Si existe una hipoteca sobre ese inmueble, cuando se lo inscribe, se pone una nota en ese título de propiedad indicando que el inmueble se encuentra hipotecado. De igual manera sucede con un embargo o con un acto o contrato que afecte al inmueble como tal. Son anotados en estos libros las notas referenciales que nos permiten ir a buscar el otro libro en donde está el acta de inscripción, ya sea de la hipoteca, de una nueva venta, de un embargo o de otro acto que afecte al inmueble. Y ese análisis es el que tiene que hacer el certificador. En muchos registros lo hacen todavía manual. Buscan el libro de propiedad físico, lo llevan a su escritorio, lo abren, hacen la investigación y de ahí van a revisar los libros de hipoteca, los libros de embargos, los de gravámenes. Y con la revisión completa de todos esos libros se llega a construir una certificación. Claro, como podemos ver, el proceso es muy engorroso, demanda de mucho tiempo y cada vez que se pide un certificado, incluso si es del mismo inmueble, se tiene que volver a hacer nuevamente ese análisis, porque eventualmente entre el lapso que pasó, entre que realizaron la primera certificación hasta el lapso en donde hacen una nueva petición, hay un tiempo y en ese tiempo pudo haber ingresado una nueva hipoteca, un embargo que le afectaba a ese inmueble. Entonces el estudio tiene que realizarse cada vez que se emite una certificación. Básicamente, los registros utilizan libros como los que vemos ahí, libros físicos, en donde está almacenada la información, como por ejemplo en el registro de Quito, se realizaban movilizaciones de estos libros. Alrededor de 3,000 libros se movilizaban diariamente para poder hacer unas publicidades de información, y todos los funcionarios que ocupaban esta información tenían que hacer colas de espera para poder acceder al libro y poder construir las peticiones que estaban atendiendo. Esto se llegó a cambiar gracias a que en la normativa que se emitió en la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos y las correspondientes resoluciones, se dispuso que los registros se empiecen a digitalizar su información. Y esto ya empezó a dar pauta para que, claro, los libros empiecen a escanearse y a guardarse en archivos electrónicos. Pero como los libros de todo registro son vivos, ¿a qué me refiero con ello? De que son vivos, que la información está permanentemente cambiando. Las partidas de inscripción de un título de propiedad están permanentemente variando, dado que puede existir actos o contratos que están ingresando diariamente al registro que afecten a una propiedad. Y la propiedad puede ser una del año 1700, como puede ser una del año 2020. Entonces, todo el acervo registral, todos los libros de un registro están en permanente cambio. Es por eso que es necesario que se use las tecnologías de la información para que estos cambios puedan ser almacenados en una base de datos y que la consulta sea más eficiente. Ya la mayoría de los registros del Ecuador, todos tienen escaneada su información digitalizada y han empezado a ejecutar procesos electrónicos. Frente a esa problemática del manejo de la información por orden secuencial, cronológico y ordenado en función de la fecha de inscripción, en la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos se plantea una solución para la técnica de administración de la información y establecen que los registros deben llevar su información utilizando la técnica de folio cronológico, ordenarla secuencialmente, la técnica de folio personal
todos los actos que le afectan a la persona, y la de folio real. La de folio real es una buena práctica que se la viene aplicando ya en la comunidad internacional. Muchos países siempre administraron de esta manera la información de los registros. Esta técnica es muy eficiente porque permite que en una sola ficha conste toda la información del inmueble, no así como es el caso ecuatoriano, en el que la información de un inmueble está regada en varios libros. Como vimos en el ejemplo, el título de propiedad está en el libro de propiedad. Las hipotecas que le afectan a ese inmueble están en el libro de hipotecas, los embargos en el libro de embargos y los actos judiciales en un libro de sentencias o de actos judiciales. Todo dependerá de cómo el registro fue organizando los libros o cómo los fue denominando, pero está regado en varios libros. En la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos manda a que los registros de la propiedad se organicen bajo estos 3 folios. En realidad, con el solo hecho de tener bajo el folio real, que establece el artículo 17 de esa norma, ya se puede llegar al objetivo de tener toda la información de un inmueble en un solo archivo, en una sola base de datos, de tal manera que la persona que consulte, solo con ver la ficha, pueda ver que efectivamente cuál es la situación jurídica del inmueble. Sin embargo, este es un gran avance ya en lo que materia registral se refiere, ya que le da una pauta a los registros para poder empezar a hacer cambios a su modelo de gestión. Acordémonos que en la ley de registro del año 66 todavía se habla de que los libros deben administrarse de manera física y se establece que deben llevarse con anotaciones marginales, cómo se harán la nota al margen del libro. Se habla de libros porque en esa época existían libros físicos. Ahora ya con este nuevo modelo de gestión que manda la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, los registros se les abre una ventana para que puedan empezar a generar cambios en su modelo de gestión. ¿Hacia dónde están caminando los registros del Ecuador? A un modelo de transacción basado en la técnica de folio real electrónico. Por ejemplo, en Quito, en el año 2018, ya se empezó a generar transacción totalmente en línea y a empezar a crear lo que es el folio real electrónico. Para esto se llevaron algunos pasos que tuvo que dar el registro, y eso también lo han dado en algunos cantones ya del país. Las actas que tenían en libros físicos no solo las escanearon, sino que iniciaron un proceso de desmaterialización de los libros, a efectos de que en la ley de comercio electrónico, que indicaba que con una información, basta que el documento se lo convierta en mensaje de datos, archivo del acta escaneada, y este mensaje de datos sea firmado por el órgano competente que lo emitió. En este caso, el responsable en el registro de la propiedad, bajo competencia otorgada por normativa u ordenanza que rija el registro. Entonces, en esa línea, se desmaterializaron todas las actas de inscripción del registro de la propiedad y se dejaron de hacer libros físicos. Este solo cambio de dejar de hacer libros físicos llevó a que el proceso de gestión registral sea mucho más eficiente, porque ya no tenían que revisar el libro físico y el libro electrónico para poder dar publicidad a la información inscrita en los registros. Entonces, en el momento en que se genera el proceso registral con actas totalmente desmaterializadas, ya tenemos una base de datos que nos permite construir una nueva base de datos completamente depurada, y en donde ya consten todos los nuevos actos que se lleguen a inscribir en la misma base de datos. Es así que se plantea este modelo. Todas las actas desmaterializadas pasan a formar parte de esta base de datos llamada folio real electrónico, y los nuevos actos y contratos que se lleguen a inscribir, de igual manera ya se los anotan en esta base de datos electrónicos. ¿A efectos de qué? Cuando yo quiera saber el estatus de un determinado inmueble, cuántos gravámenes tiene, si ha sido vendido o no ha sido vendido, únicamente llega a consultar esta ficha electrónica, y desde esa ficha electrónica podamos dar publicidad a la información que tienen los registros almacenados. Eso es hacia donde están caminando la mayoría de los registros. Es el modelo al que eventualmente tienen que llegar todos los registros de propiedad del Ecuador, y un poco son los pasos que se siguen dando para eso.
Vamos a ver cómo está actualmente el proceso registral ecuatoriano. ¿Cuál es el objeto del registro? Empecé la charla indicando que uno de los fines que debe perseguir un registro es disminuir esta brecha que existe entre los costes de transacción que se dan para generar la transferencia de un inmueble y la necesidad del ciudadano de poder inscribir ese acto de contrato en el menor tiempo posible. Una vez que se eliminan esos costes, obviamente hay que garantizar la seguridad jurídica del proceso. Y para eso es que se generan como objeto del registro, esto se lo planteó en el año 66 y se lo viene aplicando hasta ahora, es que entre las principales sirva de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos. Esto permite que el tráfico inmobiliario se fortalezca, dado que cuando alguien desea transferir un inmueble, con los documentos inscritos en el registro, con las certificaciones que emite el registro, puede eventualmente presentar a en cualquier negocio jurídico para que den la garantía de que efectivamente ese inmueble puede ser transmitido, puede transferirse y no existirá inconvenientes en el proceso. En algunos países, con la sola emisión de la certificación, le dan un tiempo para que en ese lapso puedan hacer una transferencia o cerrar el negocio jurídico y el inmueble se queda bloqueado con la emisión del certificado. En el caso del Ecuador se emiten las certificaciones, pero claro, en el momento que ingrese un nuevo acto de contrato, el inmueble se bloquea para cualquier transferencia. Dar publicidad, naturalmente, si se inscriben los actos en el registro, es para que posterior a la inscripción puedan publicitarse vía todos los productos que generan. Más adelante veremos cuáles son los productos que generan los registros para dar publicidad a esta información que se encuentra almacenada. Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y documentos que deben registrarse. Ese es un elemento importante que hacen los registros. Y claro, para eso es que todo acto de contrato previo a que se inscriba debe cumplir un proceso de calificación. Y esta calificación lo que hace es, permite que cuando se inscriba un acto de contrato en el registro, esta cumpla con ciertos requisitos que manda la ley a verificar previo a ser inscrito. Para ejercer estas atribuciones, para cumplir estos objetos que establece la ley de registro, el registrador tiene ciertas atribuciones. Cuando se presenta un acto de contrato a inscripción, puede inscribirlo. ¿Y cuáles son los que inscribe? Aquellos que exige o permite la ley. En la ley de registro se establecen algunos de manera general, pero también en otros cuerpos normativos se establece cuáles son los actos que por su naturaleza deben ser inscritos. Por ejemplo, en el Código Civil se establece que para perfeccionar la tradición, esta se realiza con la inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, hay algunos actos que están establecidos, actos o contratos que están establecidos en la normativa ecuatoriana que se disponen que se inscriban en el registro. Pero de manera general, la ley de registro establece que deben ser todos los que transfieren el dominio, las demandas, hipotecas, los títulos que limitan el dominio, sentencias, posesiones efectivas y claro, otros que exija la ley. Y en el caso de que no cumpla el proceso de calificación registral, el registrador lo que hace es niega, o en su defecto, si es que ve que no cumpla con alguna formalidad, lo que hace es emite una suspensión de la escritura para que ésta pueda ser subsanada dentro del tiempo que establece el repertorio que ha ganado. Voy a conectar esto. A ver, entonces, una vez que, solo voy a conectar la batería. Una vez que el registrador de la propiedad hace la calificación registral, si verifica que el título no es auténtico o no consta la copia en el papel del sello, eso dice la ley de registro, puede negar la inscripción. Esto ha generado algunos problemas en el proceso registral porque cuando se emitió esta norma, quienes hacían actividad notarial, los escribanos, notarios, ponían ciertos sellos de seguridad a la escritura, al título. Y claro, esto hacía que el registrador verifique que estos sellos sean los que eventualmente eran del notario y con eso verificaba e inscribía.
Actualmente ya con las nuevas tecnologías de la información, ya estas verificaciones ya resultan insuficientes porque ya no son requisito esencial para poder inscribir un acto de contrato. Y además que existen otros medios de verificación. Debe verificar que los impuestos que cause una transferencia de dominio estén pagados de acuerdo a la ley. Esto es importante porque no debe verificar, esto genera un amplio esquema de calificación. Algunos registros llegan a verificar incluso si es que la liquidación del impuesto estuvo correcta, porque como pueden ver la norma es muy general, no establece parámetros de hasta dónde puedes llegar a la calificación. Y esto es un problema no solo aquí en Ecuador, sino a nivel de la comunidad internacional, porque la calificación, al no establecerse de una manera tan taxativa, de hecho no se la puede hacer por la infinidad de actos o contratos que se pueden realizar, tienden mucho a que la interpretación la realice el funcionario que hace calificación registral. Y esta calificación se basa en estos parámetros que establece la propia ley, que, como pueden ver, tienden a ser un poco generales. Por ejemplo, verifican si se evidencia un vicio o defecto que lo haga nulo. La calificación registral con esta atribución puede llegar a que se empiece a analizar si la causa era lícita, analizar el objeto, analizar el tema de todos los requisitos de existencia y validez de un acto de contrato. Y creo que hasta eso no va. Es importante que las atribuciones del registrador deban concatenarse con la actividad de un funcionario público de que debe ejercer las competencias exclusivas que a él le corresponden, sin entrometerse en competencias de otros organismos. Entonces, ahí creo que se puede ir poniendo limitantes al proceso de calificación. Bueno, en el caso de que se verifique doble venta, es natural que el registrador tiene que negar la inscripción si es que ya fue vendido o fue transferido el inmueble. Debe llevar un inventario de todos los libros. Y claro, ahí es donde empieza el problema en la actividad registral, porque manda a que los registros organicen su información en libros, en inventario de libros, y los libros los organizan por tipo de acto o contrato. Este inventario de libros no debe existir y debemos caminar hacia un acervo electrónico bajo una técnica de folio real electrónico que ya lo dispuso la DINARDAM. En esta técnica ya no se generan libros físicos y únicamente lo que se hace es se genera un acervo totalmente electrónico. Y, por último, debe generar procesos de publicidad de esa información, conferir certificados y copias con arreglo a esta ley, dar informes, los registros siempre están informando a las entes gubernamentales de la información que consta en su repositorio para que puedan, obviamente, estos entes generar sus procesos también. La publicidad actualmente en algunos registros ya es en línea, algunos que han creado folio real ya lo hacen de manera inmediata, porque ese es uno de los elementos importantes que da la técnica de folio real, que el proceso es inmediato. ¿Cómo funciona el procedimiento de inscripción en la mayoría de los registros? Se genera una petición de inscripción. Esto es un poco en ejercicio de derecho de derogación que tiene el ciudadano para pedir que se inscriba un acto de contrato en el registro correspondiente. En el caso de Quito se ha tenido un avance importante porque la petición de inscripción ya viene aparejado con el pago de los aranceles registrales y esto hace que en un solo acto ingrese el acto de contrato para calificación ya pagado los aranceles. Acordémonos que hace tiempo atrás el proceso se dividía en dos etapas. Primero se ingresaba una escritura para que entre a una primera calificación registral y luego de que le daban un ok, podía recién generarse la proforma para pagar los aranceles registrales. Y luego de eso entraba la calificación propiamente dicha. Esto generaba doble análisis por diferentes funcionarios, un proceso que eventualmente podía recaer en duplicidad de actividades al hacer ya una primera calificación del mismo acto de contrato y después de pagar hacer una segunda calificación. Se logró que esa primera etapa se la elimine y ahora, como lo hacen muchos registros, se ingresa en un solo acto para que ya la calificación propiamente dicha sea una sola. Actualmente, incluso a raíz de este proceso que se ha generado de
donde se ha dispuesto que todos los actos o contratos se inscriban de manera electrónica, ya el registro está pidiendo que el ciudadano o el interesado que presente esta petición de inscripción lo haga a través de una declaración de que cumple con los requisitos y que no está generando ninguna afectación a terceros con la petición de inscripción. Y ha pedido que estas declaración de responsabilidad y verificación de documentos habilitantes sea firmada con canales electrónicos y se ingrese al registro. Este cambio se lo hizo en este último trimestre a raíz de una resolución que emitió la DINARDAP, ya la veremos más adelante, pero esta resolución obliga a que los registros manejen sus procesos totalmente en línea y claro, para eso han implementado este proceso de declaración de responsabilidad de la petición de inscripción y de los documentos que adjunta. Porque claro, antes de esto, lo que hacía el ciudadano es ir a dejar la escritura física en los registros. Como ya no va a dejar la escritura física, sino es que va a hacer la petición en línea, tiene que obligatoriamente ingresar una escritura digitalizada. Y esta escritura digitalizada le hace responsable a través de la normativa que emite la DINARDAP al peticionario, al que firma esta petición. Y él firma una declaración de que la escritura que está subiendo es totalmente legal y ha cumplido con todos los requisitos para ser emitida. Una vez que ingresa la petición, se genera un elemento importante que es el repertorio. En Ecuador tenemos el repertorio como un instrumento para poder ganar la prioridad registral. ¿Cuál es el acto contrato que se inscribe primero? El que primero generó repertorio, el que tiene el código secuencial que le asigna el registro una vez que ha presentado su petición de inscripción. Este repertorio tiene una vigencia de 30 días, de 60 días, 2 meses, dice la ley de registro, la DINARDAP ya lo ha arreglado y puso que son 60 días, y en esos 60 días tiene el ciudadano para convertir ese acto contrato que presentó al registro para su inscripción, convertirlo en inscripción. ¿Por qué 60 días? Porque acordémonos que el registro puede eventualmente, luego del proceso de calificación registral, suspenderle indicándole que cumpla con ciertas observaciones. Si es que el ciudadano no cumple con esas observaciones en 60 días, ese repertorio caduca y el ciudadano pierde prioridad. De tal manera que si ingresa otra venta del mismo inmueble, la que ganará prioridad será esta otra venta. Por eso es que el repertorio es muy importante para ver qué acto prima frente a otro que ha sido presentado sobre el mismo inmueble. La calificación puede ser, cuando el acto contrato tiene observaciones subsanables, emite el acta en donde le indican que subsane con los requisitos, o en su defecto, si es que definitivamente en el proceso de calificación se verifica que el acto contrato no va a poder ser subsanado, ya sea, por ejemplo, si el inmueble estuviera en otro cantón y se pretende inscribir en un cantón diferente a donde se encuentra el inmueble, pues definitivamente ese acto contrato no va a poder ser subsanado. En ese caso, el registro de la propiedad lo que hace es niega la inscripción para que generen un nuevo acto contrato, ¿no? Y estos actos de contrato, estas partidas que se generan por el proceso de calificación, ya sea la partida de que se inscribió o de la suspensión, se le notifica al ciudadano por canales electrónicos y con firma electrónica. A estos productos, en la última resolución, la 9 que emitió la DINARDAP, se los califica ya como instrumentos públicos. Y esto es importante porque ya les da esa calidad a todos estos actos que genera el registro de la propiedad, todos los productos, los certificados y las partidas de inscripción legalmente firmadas con firma electrónica. Es un cambio que ya se viene a dar en la metodología de gestión y en el proceso registral propiamente dicho. La unicidad de revisión legal de inscripción es un poco lo que ya les expliqué. En la mayoría de los registros ya dieron este cambio para que se ingrese al registro pagando ya los aranceles correspondientes y en un solo acto para que la calificación registral sea una sola y no tenga que realizarse por etapas como era antes y como en algunos registros del Ecuador todavía lo siguen haciendo. En Quito, por ejemplo, ya se lo tiene en un solo proceso, en un solo acto. ¿Qué es lo que hace el registro una vez que
inscribe un acto contrato. Generan partidas de inscripción que luego se las va organizando de manera cronológica y de acuerdo a la fecha en la que fueron ingresados. Pero para crear esta partida generan un documento que de acuerdo a la ley de registro debe contener algunos requisitos, como es la fecha, el número de trámite con el que ingresó. Notemos que uno de los requisitos es el repertorio, porque esto va a permitir verificar cuál acto contrato prima versus otro que haya ingresado y que afecte al inmueble. Por otro lado, tenemos la descripción de los contratantes, la descripción del inmueble. En la ley de registro habla del nombre y los linderos del inmueble. El nombre, bueno, es ahora un poco la nomenclatura que se le ha ido asignando a cada uno de los inmuebles de acuerdo a la información catastral. Y la firma del registrador, esta firma legitima la partida de inscripción y solo con esta se puede verificar que el acto contrato ha sido inscrito. Por la naturaleza de formación de la información registral, en algunos casos, como era el proceso totalmente manual, no se verifica que exista la firma en las partidas de inscripción. La propia ley da una salida que es que si falta una firma, la autoridad municipal puede ordenar que firma quien debía hacerlo en su momento o en su defecto el registrador actual, obviamente luego de un proceso de calificación. Algo importante es el artículo 43 de la ley de registro, que está vigente y que en algunos casos eventualmente se lo aplica, que indica que la falta de designación de herederos, legatarios, cuando se inscribe un testamento, o la del tribunal o juzgado cuando se inscriba una sentencia, y la de los personeros y representantes legales si se inscribe una hipoteca, se salvan por medio de minutas firmadas por las partes o sus representantes legales. Ojo que esto no pasa por la actividad notarial. Esto se lo salva directamente en el registro. Entonces, claro, el artículo está vigente y creo que debe ser revisado, porque si voy a cambiar el acto contrato o la escritura pública a través de una minuta firmada por las partes que aparejo al título, eventualmente puede haber una diferencia entre el título inscrito y el título que reposa en los archivos notariales. De todas maneras, el artículo está vigente y algo más fuerte que existe en el mismo artículo es que señala, del mismo modo se enmendarán y se suplirán las designaciones defectuosas o insuficientes de los títulos. Entonces, de ahí el campo es amplio, ¿no? Una designación defectuosa o insuficiente de un título tras oficio de dominio puede ser cualquier cosa. Yo puedo decir que la designación de los comparecientes o el objeto estaba con algún vicio, con algún error, pero yo lo puedo suplir con una minuta firmada por las partes. Estas son normas que están regadas en la ley del registro y que eventualmente tienen que ser revisadas o reglamentadas, porque eventualmente si dan una salida para que un acto contrato pueda llegar a inscribirse o a convertirse en inscripción, pero debe establecerse en qué casos, bajo qué modalidad, y obviamente que todas las partes estén enteradas del proceso. ¿Cómo funciona el procedimiento de certificación, la publicidad registral que hacen los registros? Actualmente se generan peticiones en línea, ya la mayoría están generando todos sus procesos en línea y se cancelan los aranceles también en línea. Estas peticiones, al ser en línea, ya directamente pasan al proceso registral interno y se hacen los diferentes productos. Pero ¿cómo lo hace? El funcionario que hace el análisis de la petición verifica contra los libros que están inscritos en el registro y que están almacenados en el registro, tal como lo vimos en láminas anteriores de cómo estaba organizada la información. Hace esa búsqueda, hace esos análisis y luego de eso, frente a una petición de certificación, puede generar 3 tipos de productos. O genera la certificación si cumple con todos los requisitos la petición, o hay casos en donde la información que entrega en la petición es insuficiente y necesita complementar con otra información para poder realizar la certificación. En ese caso, emite un producto requiriendo información complementaria. Estos son procesos que los registros han tenido que ir adecuando en su gestión para poder dar salidas a ciertas certificaciones que eventualmente no se las podía generar antes. Y en el caso de que definitivamente la petición no contenga todos los requisitos, niega la certificación. Por eso es que cuando uno hace una petición de
de certificación de cualquier producto que requiera de un registro, es necesario que proporcione toda la información, porque si no tienes información correcta en el proceso de consulta al archivo de partidas electrónicas, eventualmente no va a poder encontrar el título o en su defecto no va a poder hacer el análisis correspondiente. Estos productos son notificados a los ciudadanos, a los usuarios, a través de canales electrónicos y ya en la mayoría de los registros ya están generándose con firma electrónica. De tal manera que el documento ya se lo emite como un certificado electrónico. Y amparado en la última resolución que emitió la INADAP, estos certificados ya son instrumentos de carácter público. Estos certificados electrónicos con firma electrónica. ¿Qué producto se genera dentro del proceso de certificación? Y para qué un poco nos sirven. Esto es importante tenerlo en cuenta para que en función de la necesidad que tenga el ciudadano pueda ir requiriendo los productos que ofrecen la mayoría de los registros. Tenemos el de hipotecas y gravámenes, ese su nombre lo establece, un certificado en donde están todas las limitaciones al dominio que tiene un inmueble, un determinado inmueble. Y en el mismo se anota quién es el propietario, cuál es la descripción del inmueble, cuáles son los antecedentes del dominio del mismo y los gravámenes que afectan. Incluso algunos actos que hayan anotado. Por ejemplo, antes se inscribían las promesas de compra-venta en los registros y estas promesas también se publicitan en este tipo de certificaciones. Hay dos productos, que es el de bienes y el de propiedades, que parecerían similares, pero se ha hecho esta diferenciación y la mayoría ocupa este mismo esquema, porque en el de bienes establecen un certificado en donde se indica a nombre de una persona cuántos inmuebles se han encontrado en la base de datos del registro de la propiedad. Y ahí debemos considerar este antecedente que les indicaba, que a partir del año 66, que nace la ley de registro, se empiezan a construir verdaderas bases de datos de los registros. La mayoría de los registros, cuando emite estos certificados de bienes, lo que consulta es la base de datos que se empezó a generar desde el año 66. Por ende, propiedades anteriores a esta fecha eventualmente no se generan en este tipo de certificaciones, porque la mayoría de los registros no tienen en sus bases de datos los títulos anteriores a este año. En el certificado de propiedades, lo que se hace es indicar de forma más detallada cuáles son los antecedentes de dominio de los bienes que tiene una determinada persona. Hay la certificación de las ventas, por ejemplo, cuando con respecto a un título se han hecho varias transferencias, ya sea por derechos y acciones, o ya sea porque el inmueble se lo fraccionó y se lo empezó a vender por partes. Este certificado lo que nos proporciona es respecto a un inmueble, cuántas ventas se han hecho del mismo, ya sea porque se fraccionó o porque hay derechos y acciones. Entonces, esto nos sirve para determinar si hay parte sobrante en el caso de que hayan vendido derechos y acciones, o para determinar si es que es un inmueble que se ha fraccionado o que ha sido declarado de propiedad horizontal, verificar cuántos le quedan. El estatuto personal es importante dentro del proceso de transferencia porque les permite identificar a los ciudadanos si es que una persona tiene alguna limitación como tal. Como José Luis Aucancela, consulto y verifico si es que ha ingresado una prohibición de enajenar de todos los bienes a mi nombre. En ese caso, en este estatuto le va a salir si existen estas prohibiciones. Son limitaciones no al inmueble, sino a la persona, porque hay varios entes que emiten estas disposiciones y se inscriben en el registro. Copias certificadas de todos los actos de todas las partidas de inscripción se las puede emitir. Actualmente, y estas copias las emiten por canales electrónicos y con firma electrónica. La razón de inscripción un poco es dar una copia de la partida de inscripción última y la vigente de un acto de contrato para que pueda ser aparejada a su escritura y obviamente pueda utilizarse en los negocios jurídicos. Y búsqueda de cualquier partida de inscripción, eventualmente de actos o contratos que se hayan inscrito hasta después del año 66. Todos estos procesos son del 66 para adelante, porque la naturaleza de la información registral es que del 66 para atrás no existe una seguridad jurídica fuerte para determinar cuál es la situación del inmueble. Ahí es cuando el certificador pide información complementaria para poder emitir la certificación
certificación correspondiente, en los casos anteriores al 66, cuando no tienen la certeza de la situación jurídica del inmueble. En este último trimestre se han generado algunos hitos importantes. Como les comentaba, la DINARDAP emite un procedimiento de inscripciones y certificaciones en línea. Esto lo hace con una directriz del Ministerio de Telecomunicaciones, y entre los hitos más importantes está que dispone a todos los registros del país a habilitar los trámites de inscripción y certificación en línea. De tal manera que todos deben empezar a generar todos sus productos a través de canales electrónicos. Y la ventaja es que en la misma norma establece que si un registro no tiene la capacidad tecnológica para poder hacer este cambio, la DINARDAP entra a apoyarlo. Y se pretende ya dar una salida a este proceso de calificación registral, indicando que todos los registros deben entrar en un proceso de homologación de todos sus trámites que tienen y de los requisitos registrales. Esto va a generar un cambio muy importante en el proceso de inscripción de actos y contratos, porque si tenemos un instrumento en el que ya me digan cuáles son los requisitos para inscribir un determinado acto o contrato con aval de la entidad que rige al Sistema Nacional de Datos Públicos, pues el proceso de calificación va a ser mucho más eficiente y ya no se caerá en esas subjetividades que eventualmente pueden llegar a darse por la naturaleza del proceso, ¿no? Y algo importante es que regulan como instrumento público electrónico a todos los productos registrales. ¿Qué quiere decir esto? Que un certificado de hipotecas y gravámenes, uno de bienes, un acta de inscripción, ya es instrumento público electrónico en el momento que cumple las características de ser emitido por canales electrónicos como mensaje de datos y firmado de manera electrónica. Por otro lado, algo complementario es que, dado que el registro de la propiedad, si en sus órganos conexos, como son el ámbito notarial y el ámbito catastral o tributario, no genera procesos en línea, pues el registro se quedaría solo con sus procesos en línea y de todas maneras la gestión de transferencia de un acto o contrato tendría que hacerse de manera presencial si los otros actores no se unen. En esa línea, la gestión tributaria municipal, en el caso de Quito, por ejemplo, ya ha generado procesos electrónicos para que toda la declaración sea totalmente en línea, y ha hecho que ha implementado una plataforma para que la liquidación de los impuestos que se genera en una transferencia las hagan a través de su plataforma y se cierre el proceso en la misma plataforma. Para ello han creado un proceso en donde se califica a cada ciudadano como un agente que puede utilizar canales electrónicos municipales, hacen un proceso de calificación previa y luego de eso ya puede ingresar liquidaciones de tributos en línea. Algo importante que se genera en este proceso es que le obligan a las partes, tradente y adquirente, a aprobar esa liquidación tributaria a través de este canal electrónico. Esto hace que las dos partes tengan que ingresar a través de este proceso, verificar la liquidación de tributos y aprobarla. Esto es muy importante porque es algo que no se lo venía haciendo y creo que es una salida para el proceso de aprobación de este tema de liquidación de impuestos. Y luego el tributo del pago ya se lo hace a través de instituciones financieras. Y claro, nos falta el órgano notarial. Actualmente ya existe una normativa en donde disponen a todos los notarios a que empiecen a establecer procesos de interconexión con los registros de la propiedad para que eventualmente el proceso ya sea totalmente electrónico. En el momento que se interconecten todo el sector notarial con el proceso registral, vamos a darnos cuenta que una transferencia de dominio ya la puedo hacer totalmente en línea y cuando el tradente adquirente se encuentre en cualquier parte del Ecuador. E incluso con algunos ajustes a la normativa podríamos hablar ya del verdadero e-commerce. El comercio electrónico podría estar en la puerta de generarse en el Ecuador con todos estos cambios que se vienen dando. Creo que de cierta manera el atravesar por esta pandemia ha generado que todos los agentes que inciden en el proceso inmobiliario tiendan a generar procesos en línea. ¿Por qué? Porque al final del día, como les indicaba en la primera lámina, el proceso inmobiliario cumple un fin económico
importante, ya que mientras más líquido sea el derecho de dominio, más rápido se va a poder transferir el inmueble y esos recursos, esos dineros que generan una transferencia de un inmueble se colocan nuevamente en la economía y eso hace que las economías vayan creciendo y se dinamicen. Al final del día, todo esto concatenado lo que está provocando es que esta brecha se reduzca y el proceso sea más eficiente. Las constructoras, al vender más rápidamente los inmuebles, pueden recaudar esos recursos y esos recursos pueden ser colocados para generar nuevos proyectos inmobiliarios. Eso es un poco el proceso, cómo están funcionando actualmente los registros, cómo son esos cambios que se están generando en toda la actividad inmobiliaria. Y claro, y al final del día, creo que se están generando un cambio en todo este proceso que va a dar muy buenos resultados a la ciudadanía. Eso es todo, muchas gracias. ¿Si tienen alguna consulta? Claro que sí, estimado José Luis, te agradezco mucho, una excelente exposición, bien detallada. Tú, como siempre, con tu capacidad nos demuestras la actividad registral ahora en el Ecuador, que se evidencia que estamos yendo por un paso tecnológico, se está implementando la tecnología. La primera pregunta es, ¿esta implementación desde cuándo viene? Porque no es a raíz de la pandemia. ¿Desde cuándo se viene implementando? Claro, a ver, este proceso de cambio de la gestión registral la ordenaron en el año 66, cuando se emitió el decreto de creación de la ley de registro. Ahí ya disponen en su parte de antecedentes que se emite esa normativa hasta que se emitan procesos de computarización, establecen en esa norma, para hacer los procesos más ágiles. En el 66 ya visionaron que se apliquen procesos de computarización. En el 2010 se emite la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos y ya le da un marco normativo para que los registros empiecen a cambiar. Y desde ahí ya les obligan a digitalizar a los registros su información y empieza este cambio. ¿Qué es lo que ha pasado en este último trimestre? Dieron ese salto de hacerlo todo en línea. Yo me acuerdo en su momento el hablar de que el ciudadano presente la escritura para inscribir en el registro de la propiedad únicamente a través de canales electrónicos resultaba un poco complicado instaurarlo como un proceso, porque claro, siempre estaba la seguridad jurídica de la información. Los analistas que iban a inscribir un acto de contrato dudaban de que una escritura escaneada pueda ser utilizada en un proceso de calificación registral o de inscripción. ¿Cómo lo solucionaron? Con esta normativa que salió en este último trimestre, que es generar el proceso de declaración de uso de información y de documentación que apareja con firma electrónica. Y empezó a funcionar el proceso. Entonces, esto ha sido un cambio que se han ido dando de a poco y que, claro, en el 2010, con la creación de la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, se empezó ya a dar estos primeros pasos, este primer cambio hacia un modelo de gestión totalmente electrónico, y creo que se ajustó y se terminó de ajustar en este último trimestre con esta normativa que se dio. Perfecto, José. Una pregunta, tenemos la pregunta de Amparito Chulde. Dice, con este nuevo sistema electrónico que ha implantado el registro de la propiedad, ¿todos los abogados debemos obtener la firma electrónica? Y otra pregunta de una vez, dice, ¿qué pasa si es que con los valores cancelados del registro cuando se ha negado la inscripción del contrato? Ya. Este modelo de gestión hacia donde están caminando los registros del país obliga a que no solo el abogado tenga la firma electrónica, sino también los comparecientes. Cuando el abogado que emitió, bueno, al momento está todavía así, cuando el abogado que realizó la minuta no es el mismo que presenta la petición, puede hacerlo uno de los comparecientes. Entonces, el cambio hacia este nuevo modelo obliga a que ya todos los actores entren a utilizar firma electrónica. Hoy por hoy, los abogados son los primeros que van a entrar a utilizar y deben empezar ya a generar este instrumento para su
para el ejercicio de sus funciones. Recordemos que no solamente la actividad registral es la que está demandando firma electrónica, esto también ya se lo está pidiendo en la actividad de la función judicial. También eventualmente en este momento que se interconecten las notarías con el registro de la propiedad, se va a necesitar firma electrónica. Acordémonos que en la última normativa que se emitió para notarías, ya se dispone que ciertos actos lo hagan de manera electrónica. Si yo quiero celebrar uno de esos actos ante una notaría, pues el notario, entiendo, va a requerir que lo firmen las partes con firma electrónica, y así lo dispone esta normativa también. Entonces, creo que el camino hacia utilizar la firma electrónica va a ser la regla. Eventualmente, el registro civil tendrá que intervenir para que cada vez que se genere una cédula, tal vez se generen firmas electrónicas, pero este proceso creo que se viene y cada ciudadano debe empezar a utilizar este instrumento cada vez más. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Puedes dejar de compartir tu pantalla para que te puedan ver de mejor manera las personas que se están uniendo. Te mandan muchas felicitaciones a la abogada Carvilar Agila Saraguro, también de Loli Ceballos, de Agustín Vázquez, Toti Navarrete, excelente, felicitaciones. William Gia, excelente. Toti Navarrete dice, tenga la gentileza, si es que podrías compartir las diapositivas. Vamos a hacer todo lo posible para que nos comparta el doctor José Luis. También tenemos una consulta respecto de en el Ecuador, ¿qué predomina, el folio real o el folio personal? A ver, el Ecuador vino organizando su información a través de un proceso cronológico. Iba organizando sus partidas de inscripción tal cual como iban ingresando para su inscripción, de manera cronológica y por fecha de inscripción. Y por otro lado, también tenían la información de las prohibiciones o limitaciones que le ponían a la persona. Entonces, en el Ecuador existe el folio cronológico y el personal, y los dos coexisten. ¿Qué se busca? Que estos dos modelos de administración de la información registral se fusionen y se cree un nuevo modelo, una nueva técnica que ya se le aplica en la comunidad internacional, que es la técnica de folio real electrónico. Y hacia eso es a donde están caminando todos los registros del país. Muchos ya lo tienen implementado, ya lo están usando y están empezando a ver los beneficios de tener administrada la información de esta manera. Entonces, es como estamos y hacia dónde caminamos. ¿Cómo estamos? Folio real, folio personal y cronológico, y a donde caminamos al folio real electrónico. Perfecto, sí, efectivamente, esa es la vía que tiene ahora el futuro, digamos, de los registros de la propiedad y los registros también mercantiles y la conexión con la DINARDAP. Más o menos tú, ¿cuándo crees o cómo crees que va a ser esta interconexión que está aprobada en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario respecto de la interconexión que deben tener igualmente con los notarios en el tema de las escrituras públicas? Hay bastantes interrogantes. Primero, respecto de la suscripción de las escrituras, si es que estas van a ser también una suscripción digital, todavía no está aprobado por el Consejo de la Judicatura, la suscripción de las escrituras, más que las de constitución de compañías. Y si es que el archivo de estas escrituras, que ya ha llegado el caso de firmarse en digital, que serían en soporte digital, también la inscripción sería digital y desaparecería también el archivo físico. De hecho, ese es un cambio importante que se logró en el registro de Quito, por ejemplo. Y creo que es uno de los pocos que ha hecho eso. En la mayoría todavía llevan libros físicos, pero se ha dejado de hacer libros físicos. Ya en el registro de Quito no existen desde el año anterior libros, desde el 2018, libros físicos, sino únicamente se están generando partidas electrónicas. Esto ha permitido que el proceso sea mucho más eficiente y se generen documentos totalmente electrónicos. Hoy por hoy, el acta de inscripción que genera el registro de propiedad es notificado de manera inmediata al ciudadano y el ciudadano tiene el acta de inscripción. Acordémonos que en el proceso anterior, cuando se inscribía un acto de contrato, no le daban el acta de inscripción. Lo que le daban es una nota o un sello que se ponía en la escritura indicando se inscribió en esta fecha. Entonces, esto es un cambio fuerte que se ha generado porque el ciudadano hace una depuración de esas partidas de inscripción. Antes, en el proceso anterior,
lo que pasaba es que como el ciudadano no se enteraba cómo quedó la partida de inscripción en el registro, él llegaba a darse cuenta de que existían inconsistencias cuando quería vender, 20, 30 años después. Entonces, hoy por hoy, al emitirse la partida de manera electrónica y con la resolución que emitió la DINADAP con carácter de instrumento público electrónico, ya es un instrumento que sirve al ciudadano que inscribe su autocontrato de manera mucho más eficiente. ¿Qué va a pasar con el tema de la interconexión? A ver, este proceso ya lo vienen realizando algunos países, en Costa Rica funciona muy bien. El notario remite la escritura pública firmada por las partes con firma electrónica, incluso el notario lo firma con firma electrónica. Este acto de contrato es remitido al registro directamente y el ciudadano lo único que hace es cancelar los aranceles. Cancela los aranceles, genera repertorio y entra al proceso registral. Entonces, hacia eso es donde vamos. El problema de los registros y por qué tenían ese miedo de dar el salto electrónico era porque tienen justamente ese temor de que actualmente están ingresando escrituras escaneadas al registro, escaneadas por el agente que hizo el escaneo, por el abogado o por una de las partes, y por eso es que la DINADAP ha implementado para suplir y dar algo de garantía, dar seguridad jurídica al proceso, que el que sube la información firme con su token o su firma electrónica, una declaración de responsabilidad de lo que está subiendo, y que él se haga responsable de que efectivamente lo que está cargando en la base de datos del registro es la escritura pública que le entregó el notario. Ese paso se va a romper en el momento que el notario mande directamente al registro la escritura. Yo creo que la plataforma ya está lista. Yo he visto la plataforma que manejan los notarios, ya generan sus matrices ahí, ya las cargan ahí. Es cuestión de que esa matriz la firmen electrónicamente las partes y se establezca una conexión con los registros para que se la mande directamente al registro de ahí. Eso va a provocar que el proceso sea mucho más eficiente. Obviamente tendrán que verse mecanismos para que a la escritura que tienen le aparejen lo que es los anexos, los habilitantes, y con todo eso se firma electrónicamente y se lo manda. Perfecto, sí, efectivamente ese es el paso que se está dando con la resolución 0075 del 2020 del Consejo de la Judicatura, que la vamos a analizar en el día lunes. Tenemos un conversatorio al que también te invito para que tú te conectes de la misma manera. Vamos a tener como invitados especiales al ingeniero Santiago Acurio, quien es ingeniero en técnicos en sistemas informáticos, quien va a hacer un análisis respecto de cómo se deben firmar los documentos electrónicos, cómo se podría firmar una escritura pública de la que tú habías hablado, de que tú estás en tu domicilio, el notario está en su oficina y otra persona está en el sur de la ciudad. Entonces, ¿cómo se procedería? ¿Cuál es el proceso? Va a hacerlo de una manera específica y con ejemplos prácticos de cómo se procedería con la firma. También tendremos al doctor Luis Fernando Suárez, quien es docente de la Universidad Católica del Ecuador, quien también va a hacer un análisis jurídico de esta resolución y de la normativa introducida por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Y por supuesto, mi persona, que trataremos de darle un enfoque práctico a este conversatorio, porque ya prácticamente estamos a pocos días de que ya se entre en vigencia la resolución y empecemos ya a estar interconectados con la DINADAP, estar interconectados con los registros y efectivamente empezar con los primeros pasos, las primeras escrituras que se van a realizar de manera electrónica, con la notaría electrónica. Quiero agradecerte por tu valiosa participación en este conversatorio. Ha sido realmente bien constructiva. Tenemos muchas felicitaciones de parte de todas las personas que se han unido aquí a este conversatorio, que resulta sobre todo actual e interesante. Lo que quiero, estimado José Luis, es comprometerte a que podamos seguir analizando este tema una vez que ya se dé la interconexión y empecemos a hacer los primeros pasos, a fin de seguir analizándolo académicamente para que tenga una vialidad correcta y se pueda realizar de mejor manera esta interconexión con el registro.
quisiéramos saber también si tienes, me hablabas de algunos proyectos, de algunos cursos, de algunos seminarios. También es la oportunidad para que tú nos puedas también indicar con, si alguien desea algún asesoramiento tuyo, cuál es tu número de teléfono o tu correo electrónico para temas de tu especialidad, que es el registro o temas registrales. Antes de despedirme, te doy la palabra para que nos des esa valiosa información. Gracias. Un gusto, amigo. Quedo atento. Creo que es importante que estos canales de diálogo se sigan abriendo porque realmente la gestión inmobiliaria está generándose algunos cambios importantes y creo que es para bien. Estos espacios hacen que la ciudadanía pueda empaparse de estos cambios y un poco puedan irse adecuando a estos procesos que se vienen. El apoyo está ahí, cuenten conmigo para todos los procesos que podamos apoyar ahí y estamos generando algunos charlas también para ir analizando esta temática. Estaremos publicitando a través de mi Facebook para poder hacer ese análisis. Igual, a través de mi portal Facebook también pueden comunicarse conmigo para poder hacer cualquier consulta o algún tema en específico que podamos asesorarles. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis. Están algunas preguntas ahorita sobre en el sistema. Sin embargo, en razón del tiempo, las responderemos, o te invito a que las respondas también en la página web y de Facebook. Serán respondidas sus preguntas y las que respecta a la firma de las escrituras electrónicas de la unidad de acto, en fin, eso vamos a analizarlo a profundidad el día lunes a las 18:30 para este grupo Derecho Notarial. Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Paul, también. Hasta la próxima.